Nacido un 25 de junio de 1997 en Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay, Rodrigo Bentancur Colmán es un futbolista de 24 años que juega actualmente en el Tottenham Hotspur. Comenzó su carrera en Boca Juniors, donde ganó una Copa Argentina, dos títulos de Primera División, llega a Juventus en 2017, donde gana tres Serie A, gana dos Copa Italia y dos Supercopa de Italia, para el 31 de enero de este año, en el famoso Deadline Day del mercado de invierno europeo, llegar al norte de Londres para convertirse en una pieza clave del Tottenham de Antonio Conte, y es por eso que hoy vamos a estar hablando de la historia de vida de Rodrigo Bentancur. Nacido, como decíamos antes, en Nueva Helvecia, una ciudad que corresponde al departamento de Colonia, se ubica a 120 kilómetros de Montevideo, de la capital de Uruguay. A mediados del siglo XX, en los años 60 aproximadamente, es cuando llega una fuerte oleada de inmigrantes suizos a la ciudad, lo que genera que justamente sea también conocida como colonia suiza y comparte una serie de rasgos y similitudes con la cultura suiza, alemana y francesa, desde lo que es la arquitectura y la gastronomía, a diferencia del resto del país, que se asemeja más a lo español o italiano, como también podría ser en la República Argentina. La principal industria de esta ciudad es la de los lácteos, a tal punto que a los neohelvéticos también se los puede llamar queseros, labor que ha promocionado en algunas ocasiones el mediocampista uruguayo por sus redes sociales y ha participado en distintos eventos, por ejemplo en Punta del Este. Comenzando con lo que es su historia de vida, arrancamos con un golpe bastante duro que se da a sus 3-4 años, donde ocurre uno de los acontecimientos que define su vida. Su madre fallece tras una enfermedad y Rodrigo es criado por su padre Roberto y su madre de crianza Cecilia. Hablábamos de su madre biológica, Mari Colmán, que había nacido un día 30, y es por eso que Rodrigo Bentancur, tanto en Boca como en Juventus y ahora actualmente en el Tottenham, utiliza el dorsal número 30 en su espalda. Un Rodrigo Bentancur que siempre desde chico lo apodaron Lolo, un apodo que surge de su hermano menor, que no podía pronunciar de manera correcta su nombre y lo llamaba Loligo en vez de Rodrigo, justamente que desde su niñez fue a la escuela 10 en su ciudad, donde desde chico demostró su pasión por el fútbol y capacidades también humanas como compañero. Enfrente a su escuela se encontraba el Club Artesano, club que presidió su padre Roberto desde 2008 a 2010 y preside desde 2020 a la actualidad. Como él describía, es en Lucerna donde arranca a jugar al fútbol, a lo que en Uruguay y también en Argentina se llama Baby Fútbol, que sería fútbol 5. Justamente Lucerna, que quedaba en el Club Artesano, justamente se divide entre Lucerna, lo que sería el Babi, y Club Artesano, lo que sería cancha grande, cancha de 11. A los 9-10 años se prueba en Peñarol, club del que es hincha reconocido, en un campamento que hizo el Mancha en la ciudad de Rosario, en Uruguay, y estuvo 3 años participando en distintos campamentos, entrenamientos con el club, pero sin poder fichar, ya que hasta los 13 años en Uruguay no se puede fichar por ningún club. Es en 2009 cuando él apenas tenía 11 años y quedó seleccionado tras una búsqueda que se hizo por todo el país para jugar la Copa Danone en Johannesburgo, en Sudáfrica, obviamente previo a lo que fue el Mundial de 2010, y no fue un jugador más en esa Copa, sino que le dieron la 10 y era el capitán del equipo, y esa fue la primera vez que representó a Uruguay y la única por mucho tiempo. Ya estaremos viendo más adelante hasta cuándo fue que no disputó ningún partido con la selección uruguaya. Para sus 12 años, desempeñándose como 5 y a veces también como 8, digamos, como ese mediocampista central y a veces un poco corrido a la derecha, ya había jugado para la sub-14, sub-15, sub-17 y la reserva del Club Artesano, y algunas veces también había entrenado con la primera, pero es a mediados finales de 2010 cuando, ya cumplido sus 13 años, llega Horacio Anselmi, que era el jefe de preparación física de Boca, a Nueva Helvecia, llamado por su tío, el profesor Horacio Anselmi. Había ido al Club Artesano a dar un seminario a los demás profesores de la ciudad. Ese sábado, después de ir al liceo, Rodrigo Bentancur había ido al club a saludar, digamos, y el profe Anselmi le dice que se quede, porque tenían que hacer unas demostraciones. Ahí lo mira al padre como diciendo con cara de no, me voy para casa, pero Roberto, su padre, le insiste para que se quede y pruebe. Rodrigo
justo había ido vestido con un conjunto deportivo, era un chico flaco, alto, y en esa demostración quedaron realmente sorprendidos con las cualidades físicas y le propusieron al tío de Rodrigo para llevarlo a Boca. Como decíamos, para ese momento Rodrigo Bentancur tenía dos opciones: o irse a Buenos Aires con la familia de la esposa de su padre, con la familia de su madre de crianza, o quedarse en la pensión de Peñarol en Montevideo, algo que ya estaremos viendo pronto cómo se solucionó. En diciembre de ese mismo año, cuando el padre justamente le insiste para que vaya a Buenos Aires, donde vivían, como decíamos, los padres de su madre de crianza, justamente no iban con la idea de probarse a Boca, sino de ir a trabajar de nuevo con el profe Anselmi. Rodrigo llega un lunes a Buenos Aires y se entera que justamente el profe había viajado a Japón y volvía recién el jueves, por lo que, a pesar de que él quería volverse a Uruguay, se entrenó esos 3 días con la categoría 96, que era una categoría mayor a la de él, porque la categoría 97 está de vacaciones, y el jueves hizo unos trabajos con Anselmi. Después de esa jornada le comunicaron a Daniel, su tío, quien lo había acompañado, que él lo querían de nuevo en febrero ahí en Buenos Aires, en Boca Juniors. Y como él dice, fue más decisión de su padre que propia, pero lo terminó convenciendo para que pruebe la pretemporada en Boca. Finalmente probó la pretemporada en Boca, le gustó, probó un año entero, le gustó, le fue bien en el colegio también, así que ya se quedó en Boca Juniors, donde los primeros años fueron duros porque no le salían algunos papeles en la FIFA para poder jugar en AFA, en divisiones inferiores del fútbol argentino, por lo que entrenaba toda la semana y a veces no jugaba en liga, lo que llegó a hacerlo replantearse de dejar todo y quizás volverse a Uruguay, pero finalmente con la contención de sus padres y amigos decidió quedarse hasta que tiempo después se solucionaron esos inconvenientes y pudo comenzar a jugar. Era un jugador que desde las juveniles se destacaba y mucho por su tranco largo, por su gran visión, por siempre ir de cabeza levantada y siempre buscar un pase al compañero, y empezó a llamar la atención de los más importantes en el club. Después de un 2014 muy bueno en inferiores, se vuelve de vacaciones a Nueva Albesia, pero es ahí cuando recibe un mensaje donde le decían que querían que regrese a Buenos Aires para jugar el último partido de la reserva. Una reserva que justamente Bentancur había entrenado con la reserva el año anterior, pero tuvo la mala fortuna de lesionarse en la rodilla, en unas lesiones complejas, y justamente él cuenta que, a diferencia de veces anteriores, donde quizás le había costado desprenderse de su ciudad, esta vez se tomó el primer colectivo, se fue al Buquebús, llamó a su padre para avisarle que partía para Buenos Aires, y justamente lo hizo. Tuvo su primer entrenamiento por la mañana y después de eso jugó de titular, y todo el resto del partido contra Quilmes, en lo que era la última fecha del torneo de la reserva, justamente era su primer partido en la reserva, partido que empezaban perdiendo 2-0 y terminaron empatando 2-2. Esta vez tuvo la dicha, digamos, que justo para ese partido, quizás no tan de casualidad, un Rodolfo Vasco Arrobarrena, recién llegado al club, había ido a ver lo que había sido ese partido de la reserva, y según dicen quedó impresionado con su juego, de tal manera que a su corta edad, casi nula experiencia, lo llamó para incorporarlo al plantel profesional que iba a tener la pretemporada en Tandil en el verano de 2015. Y es el 14 de enero de ese año cuando Rodrigo Bentancur juega su primer amistoso con la primera de Boca Juniors. Fue un partido contra un equipo local justamente de Tandil llamado Club Atlético y Biblioteca Ferrocarril Sud, en un partido donde él dice haber estado muy nervioso porque había bastante gente. Ingresa sobre los 15 minutos finales y, jugando de enganche, se sintió bien. Unos días después se entera que estaba reservado para otro amistoso de verano, en esta ocasión contra Racing Club de Avellaneda, que había sido el último campeón del fútbol argentino en ese momento. Él admite que estaba muy nervioso en la previa de ese partido, y cuando le avisaron que finalmente no había quedado en la lista de los 19 citados, después de no haber podido dormir ni día ni noche, le volvió el arma al cuerpo realmente. Terminaría justamente unos días después ingresando en los 20 minutos finales del próximo partido amistoso en ese verano que tenían, que terminó siendo un empate por 2-2 ante Vélez Sarsfield en Mar del Plata. A los pocos días se jugó el Superclásico en el torneo de verano y Rodrigo volvió a ir al banco. Se da una situación en el partido donde casi tiene que ingresar por una lesión de un compañero, pero finalmente eso no ocurre y termina disputando 5 minutos en lo que fue esa victoria por 1-0 ante River, como decíamos de nuevo en la ciudad
de Mar del Plata. Pero es en la semana siguiente cuando en el otro enfrentamiento Boca-River de ese verano, Bentancur también va al banco de suplentes, pero en este caso ingresa al minuto 13 del segundo tiempo, teniendo un poco más de tiempo justamente para hacer presencia en ese partido, en ese superclásico. El partido ya en ese momento iba 3-0 y es el minuto 39 cuando tiene su primera gran aparición en el club, marcando un muy buen gol de cabeza, que era el 5-0 de ese partido, que a pesar de haber sido un amistoso verano, quedó realmente marcado para la historia. Bentancur después debutaría oficialmente el 9 de abril de 2015 en un partido de Libertadores ante Montevideo Wanderers, ingresando en el segundo tiempo. Debuta en primera división a los 3 días, el 12 de abril, en un empate por 0-0 contra Nueva Chicago, ingresando 5 minutos al final. Después juega otros minutos contra Independiente a las 3 fechas y en una derrota por 3-0 de local ante Aldo Civi también a la siguiente fecha, y jugaría su primer partido como titular contra Huracán de las Heras por Copa Argentina, y su primer partido como titular por torneo local sería ante Vélez de visitante. Y acá es cuando se empieza a tramar la historia entre Boca y Juventus, porque es a fines de junio de 2015 donde la Juventus se mostró interesada en Bentancur como parte de pago del traspaso de Carlos Tevez a Boca en esa vuelta justamente de Tevez al Xeneize. Finalmente, Boca se negaría a incorporarlo a esa negociación y la vecchia señora se terminaría quedando con un préstamo de 2 años de Guido Badalá, un jugador que lo acompañó justamente a Rodrigo Bentancur en todo su recorrido por inferiores y ese puñado de partidos que tuvieron en primera. Y en el marco de ese acuerdo, el club italiano oficializa la adquisición de una opción de compra a partir de la temporada 2017-2018 por 3 jugadores distintos, cada uno por un distinto precio. Justamente Rodrigo Bentancur era el más caro de los 3 por 9,4 millones de euros, Franco Cristaldo por 8,2 y Andrés Cubas por 6,9. A pesar de todo esto, Rodrigo no tardó mucho en afianzarse en primera, agarrar titularidad y ser una pieza indiscutida para cualquier técnico. Primero, como decíamos, el Vasco Arrobarrena y después Guillermo Barros Esqueloto, para quien era su jugador, digamos. Podría salir cualquiera menos Bentancur. En 2016 convierte lo que sería su primer gol en Boca, el cual fue en un partido contra Newell's en la Bombonera, y quedó registrado como uno de los 5 goles más rápidos de la historia del club. Poco más de medio minuto tardó en convertir aquel gol en ese partido. En enero de 2017 disputa el Sudamericano Sub-20 en Ecuador, el cual era su primer torneo con la Celeste, como decíamos antes, desde esa Copa Danone, donde era obviamente algo no oficial. No había vestido los colores de Uruguay hasta 2017, porque al estar en Argentina, no haber sido visto por lo que son los técnicos, digamos, o el cuerpo técnico de las juveniles de Uruguay, justamente debuta con la Celeste en este torneo del Sudamericano Sub-20 en Ecuador en 2017 y tiene realmente un nivel superlativo, convierte un muy buen gol ante Bolivia, un zurdazo afuera del área, y fue una de las figuras del torneo, del cual saldrían campeones. Y acá es donde entra quizás lo más complejo de contar esta historia, porque en realidad en Boca nunca terminó de ser valorado como debía, quizás también por algunos errores en el armado del mediocampo, o también, hay que decirlo, un error garrafal que tiene sobre la definición, sobre el final de un torneo en 2015, donde le da la victoria a uno de los rivales directos de Boca, en San Lorenzo, en ese momento, por la pelea por un título que, por suerte para Rodrigo Bentancur, ganaría Boca en esa edición. Pero al igual que quizás podría pasar en la Juventus después, rindió y fue valorado por algunos hinchas, pero también resistido por algunos otros. Tras 66 partidos, un gol y 3 asistencias, Rodrigo Bentancur dejó Boca para irse a Italia, pero no sin antes hacer una parada en Corea del Sur para disputar el Mundial Sub-20 con Uruguay. Él sería de los más destacados de ese torneo y Uruguay quedaría cuarta, tras perder con Venezuela en semifinales e Italia en el tercer y cuarto puesto. Inglaterra saldría campeón de ese Mundial. Y cuando llega Juventus en julio de 2017, se pensaba quizás que iba a ser cedido como todo jugador joven. Recordemos que recién había cumplido 20 años y además al ser extranjero, pero realmente ese no fue el caso. En su primera temporada en la Juventus disputó 27 partidos, teniendo, como decíamos, tan solo 20 años. Allegri le da su confianza también
haciéndolo jugar partidos muy importantes como fue ante Barcelona en Champions, también, bueno, recordaremos ese Tottenham Juventus en la Champions 2017-18. En ese transcurso de la temporada fue varias veces citado a las eliminatorias a Rusia 2018 por el maestro Tavares, y su anhelo era poder formar parte de esa lista de 23 que irían a Rusia. Finalmente fue parte de la lista y fue parte fundamental de esa Uruguay que pierde en cuarto de final ante Francia. Bentancur disputa los 5 partidos de titular y teniendo un gran rendimiento a sus 20-21 años, porque justamente cumple años en el medio del Mundial, y es más, asiste a Cavani en lo que fue ese 2-1 final ante Portugal en los octavos de final. Y esto ha sido todo por hoy. En caso de que quieran informarse más sobre esos años en Juventus, les dejamos un video que hicimos hace un par de meses cuando le dábamos la bienvenida con mucho entusiasmo a este jugador que, sin dudas, en este tiempo que ha vestido la camiseta del Tottenham ha demostrado ser un mediocampista de altísima jerarquía, que tiene muchísimo por delante y que seguramente puede darle grandes cosas a este club. Agradecerles a todos los que se han sumado en este video. Sepan que pueden ayudar muchísimo suscribiéndose con ese objetivo que tenemos para llegar a los 1000 suscriptores y dejando su like, obviamente, también. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que tienen aquí debajo, Spurs-Buenos Aires y Spurs.análisis, tanto en Twitter como en Instagram, ambas, y Hermandad Spurs en Spotify, que también tienen los episodios aquí en el canal del podcast. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau.